¿Estás pensando abrir una startup? ¿Quieres llevar tu idea al siguiente nivel? ¿Tienes en mente una solución que sientes que va a cambiar el mundo, las cosas y todo tu entorno? Pues bienvenidos a 100 días de Startup de School of Startups. Este espacio es para ti. Durante los próximos 100 capítulos vas a poder, capítulo a capítulo, llevar adelante tu propio startup desde cero. Solo con una idea en mente o sin eso, vas a poder llevar todo lo que piensas, validarlo, aprender el mercado, desarrollar tu producto digital, lanzarlo a un grupo de early adopters o de primeros clientes y luego escalar. Este espacio está diseñado para que tú puedas convertir tus ideales, tus pensamientos, tus propósitos en una startup a tu medida, según en lo que tú crees y según el impacto que tú quieras causar. El primer capítulo está enfocado en el problema, que es lo primero en lo que todo startup debería preocuparse antes de codear, antes de lanzar una solución o incluso antes de diseñar. Así que, bienvenidos a School of Startups, a tu primer día del inicio de algo grande e histórico. Vamos a por ello. La primera decisión, el primer pensamiento, lo primero en lo que debes de enfocarte cuando inicias el camino de una startup es en el propósito. ¿Tienes el propósito correcto? ¿Por qué estás construyendo una startup? ¿Cuál es la razón detrás de ese interés por querer formar una startup? Lo primero que debes de tener es un propósito, algo trascendental, algo más grande que tú mismo. Más allá de que conozcas muy bien el problema, más allá de que sientas que la solución va a impactar el problema de una manera disruptiva. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué lo haces? Yo te pongo 4 casos y tú los decides. Lo primero, haces una startup porque quieras ganar mucho dinero, porque quieras volverte un unicornio. ¿Esa es tu razón de ser? Ese es un primer camino que tienes que tomar. Es un primer camino en el que tienes que pensar. Lo segundo, haces una startup porque estás cansado que una industria, que una empresa no se mueva al ritmo que tú quieres que se mueva, o que la innovación no avance según como tú quieres. Ese es un segundo camino. Un tercer camino, haces una startup porque sientes que es el momento. Todo el mundo lo está haciendo y tú también lo quieres hacer. Piensas que es algo que debes de marcar en tu checklist. O, y es la razón que yo prefiero, haces una startup porque tienes un propósito en esta vida. Porque hay algo mucho más grande de lo que tú crees que te impulsa a querer formar una startup. Algo que va conectado con tus valores, con tus creencias, algo que está conectado con lo que está dentro de ti. Un propósito. Decides eso y estás entrando con muy buen pie a formar tu startup. Así que analicemos bien cómo aterrizar ese propósito, cómo encontrar ese problema. Para hacer la historia interesante, lúdica y apasionante, ¿qué te parece si profundizamos en el problema que quieres resolver? Y a través de encontrar el problema y de responder las diferentes interrogantes que este problema debe tener, tú encuentras tu propósito. Lo que he traído hoy en día es una matriz que yo uso mucho cuando tengo que desarrollar una startup de cero o cuando tenemos en School of Startups que enseñarle a nuestros estudiantes cómo lanzar sus propias soluciones, pero basados en problemas reales. Y frecuentemente encontrar el problema real es todo un desafío. En este momento tú puedes tener diferentes ideas de solución y decir, quiero hacer una aplicación móvil para esto, quiero construir un dispositivo tecnológico para lo otro, quiero, más allá, tener una plataforma que haga esta y otras funciones. Pero ¿cuál es el problema que estás atacando? ¿Por qué lo haces? Acompáñame con esta matriz, trabájala conmigo y descubramos cuál es ese problema real o imaginario o superficial que quieres resolver. Recuerda, la mejor solución es aquella que ataca un problema fundamental, estructural, de raíz. Algo que le duela a muchas personas sin que ellas lo sepan. Empiezo explicándote por qué esta matriz, llamada la matriz del problema, es tan importante y es tan interesante. Lo primero es porque en una sola matriz de 5 columnas puedes tú ir como si fuera un embudo tomando información que es gruesa, que es general y luego obteniendo certezas
y a partir de ahí validaciones que te permitan avanzar hacia la solución y a través de ese camino encontrar tu propósito. Como ves en este Excel, la matriz empieza preguntándote aspectos de data objetiva y tal vez, y muy seguro, es lo primero que tengas que responder dentro de la matriz. Encontrar el problema es el 40% del éxito de una startup. 40% es muchísimo. No hay ningún otro factor excepto el bootstrapping, que es vivir de tus ventas, crecer con tus propias ventas, que genere tanta importancia como encontrar el problema. En segunda medida está el ajuste de mercado, que lo veremos en sesiones siguientes, que es si tu solución en verdad tiene un espacio en el mercado o no es necesaria. Para encontrar un problema es ciertamente fundamental y ciertamente clave. Si fallas aquí y luego quieres retroceder, vas a tener que pagar costos de tiempo, personas que se van porque se desmotivan o simplemente pierdes la oportunidad de entrar al mercado. Para hacértelo muy simple, lo primero que tienes que llenar en esta matriz para ir desmenuzando y aterrizando el problema que quieres resolver es con qué data objetiva tú partes, con qué data certera, data que nadie pueda rebatir, que nadie pueda contradecir, para explicarnos que tienes un problema entre manos. Por ejemplo, el 75% de algo está sufriendo de esto. El 80 y tantos por ciento de este grupo de gente no encuentra salida para lo otro. La data objetiva tiene que ser de preferencia numérica, pero también cualitativa. Lo importante es que esté tan fundamentada por la fuente que no pueda contradecirse. Primero, data objetiva. Trata de colocar 2 o 3 datas objetivas, porque a veces cuando colocas muchas, luego el problema se siente muy extenso y no terminas aterrizando. Lo siguiente, y tal vez la columna fundamental de esta matriz, el interrogatorio que te tienes que realizar a ti, a tu equipo o incluso al mercado para saber si este problema existe o es un problema accesorio. ¿Cuál es la diferencia? Seguro que has escuchado que hay soluciones que son nice to have, es decir, soluciones lindas de tener, y hay soluciones que son painkiller, es decir, analgésicos, matan el dolor. La diferencia del interrogatorio que tienes enfrente es que te va a permitir entender celda por celda si lo que estás construyendo, lo que quieres construir, la startup que quieres abrir, apunta a una solución linda de tener o a una solución que mata un problema. Desarrollar una solución que mate un problema termina siendo fundamental para tu crecimiento en el mercado y para que tu startup se convierta de local a regional y global. Empecemos con el interrogatorio. A este punto te aconsejo que tengas algo donde escribir, en tu teléfono móvil, en tu computadora o en papel y lápiz. Mi recurso favorito. Empezamos con el interrogatorio. Para saber, a partir de la data objetiva, si lo que tienes entre manos es un problema real, primero pregúntate a quién le afecta ese problema, el who. Esta primera casilla. Una vez que tú sepas a quién le afecta el problema, tienes que ser totalmente honesto, brutalmente honesto contigo. No colocar ahí de manera general a alguien que podría sufrir eventualmente el problema o alguien que lo sufra 1 o 2 veces por año o esporádicamente. No. Coloca ahí a la persona, a la descripción de ser humano, al rol que cumple el ser humano, que sufre el problema continuamente. Si es posible, diariamente. Si es posible, hora tras hora. Primera pregunta clave. La segunda, compleméntala con ¿qué? ¿Qué es lo que origina el problema? El no tener qué, la falta de qué origina el problema. Porque seguro tu cliente, el consumidor o el mercado al que quieras dirigirte está satisfaciendo la necesidad de no resolver ese problema con otra cosa, con otro tipo de solución. Pero acá tienes que ser muy preciso e identificar qué. ¿Qué conforma el problema en sí? ¿Qué situación? ¿Qué dolor? ¿Qué falta? ¿Qué ausencia de objetos, de soluciones o de servicios? ¿Cuál es la necesidad intrínseca de este cliente en el día a día? Creo que la mejor forma de graficar esto y la que siempre nos sirve en las sesiones de School of Startups es cuando nosotros decimos, ¿qué pasa si alguien se rompe una pierna en la calle, tiene un accidente, ¿cierto? Luego esa persona es enyesada y tiene que andar con muletas. Y luego le quitas las muletas a esa persona. La pregunta ahí es, ¿qué es lo que esa persona necesita, minuto a minuto, segundo a segundo, para poder llevar una recuperación satisfactoria? Las muletas o una silla de ruedas.
Ese es el qué. ¿Qué genera la ausencia de esa solución, de ese objeto y origina ese problema? Vamos dos. Vamos a la tercera pregunta y es ¿cuándo? ¿Cuándo es que el mercado, el cliente, el ser humano al cual te quieres dirigir sufre el problema? Porque tal vez no lo sufre en todos los espacios de su vida. Tal vez el problema no exista cuando está en su casa. Tal vez no exista cuando tiene un teléfono cargado. Tal vez no exista cuando está en el trabajo. Pero tienes que identificar los momentos, las situaciones, los horarios en los cuales esta persona sufre este problema. Luego vamos al dónde. Usualmente en qué lugares, locaciones físicas o virtuales, la persona está sufriendo este problema. Identificar el dónde es todo un desafío, porque te permite localizar geográficamente a un usuario, un consumidor que tal vez funciona de manera aleatoria. Es decir, tal vez el problema suceda mientras está conectado a internet y tu dónde es un poco más gaseoso. Tienes que identificar en qué plataformas está navegando cuando tiene el problema, por ejemplo, ¿no? O qué tipo de servicios digitales, financieros está usando cuando tiene el problema. Pero ubicar y detallar correctamente el dónde te va a ayudar luego para poder encontrar nichos de mercado. Así que tómalo en cuenta. El siguiente. Ahora tienes que preguntarte el por qué. El por qué es diferente del qué. Y eso lo sabemos. El qué tiende a ser un objeto, un servicio, algo tangible. Algo que tiene características, funciones que tú puedes describir porque luego te va a dar la pauta de saber cómo tiene que ser el producto a nivel de funciones, características y sensorial. El por qué tiene que ver con tu propósito. Y aquí es donde tal vez tienes que tomarte unos cuantos minutos más. El por qué es que tú quieres resolver el problema de este grupo de gente, en el cual puedes estar incluido tú. Puede que tú tengas y estés sufriendo ese problema. Y básicamente la respuesta ahí sería parte de tu historia de vida. Entonces, resolver en esta casilla el por qué lo haces te va a ayudar luego a encontrar tu ventaja injusta. Y sabemos que la ventaja injusta de una startup termina generando una aceleración a nivel global de su negocio. Así que no lo desestimes. Pregúntate, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tú? ¿Por qué quieres resolver el problema tú y no cualquier otra persona? Y luego vamos al cómo. El cómo es muy importante en el desarrollo de una startup, porque el cómo te habla de la hoja de ruta, del viaje, del proceso que tiene que seguir tu startup para pasar de cero, de no tener nada y investigar el problema, hasta tener tu primer cliente real y crecer a partir de ahí. El cómo en este punto tienes que responderlo de qué tiene que pasar, qué tienes que hacer, qué acciones se tienen que ejecutar para que este problema desaparezca. El problema que viene significando en las interrogantes de arriba, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que ese qué y ese por qué se fusionen y se vuelvan realidad? Profundiza mucho en eso y trata de ser lo más detallado posible. Y luego pasamos a dos preguntas adicionales, que se responden de manera combinada. El desde dónde y hacia dónde. El desde dónde te ayuda a entender qué recursos tienes que tener para que este problema se resuelva. Recursos como tecnológicos, infraestructura, de repente de dinero, de repente de gente. Tal vez tú no seas de base tecnológica y quieras construir algo que tiene deep tech, es tecnología profunda. Entonces, el desde dónde te tiene que decir qué tengo que tener acompañándome en el pelotón para yo avanzar hacia el problema. Importante. Y el hacia dónde tiene que ver con qué deseas tú generar en la persona que tiene el problema una vez que lo hayas resuelto, que le quede para siempre. Te pongo un ejemplo. Instagram. Instagram, por ejemplo, es una aplicación móvil que te permite subir cualquier tipo de video, corto, prolongado, fotos muy bien curadas, para que las personas en tu red las aprecien y te hagan sentir valorizado de cierta manera, o te den un refuerzo social. El a dónde de Instagram es aquello que te deja como satisfacción cuando alguien likea o acepta tu contenido o cuando alguien te dice me gusta aquello que has subido o me gusta la forma como tú propones tu estilo de vida. Se le llaman outcomes y es todo aquello que queda en ti después de usar un producto o servicio. Por ejemplo, cuando compras un par de zapatillas, el outcome es lo bien que te sientes corriendo con las zapatillas. Y eso es lo que da el valor a la marca.
Es importante que respondas esto. El from where y to where. Desde dónde y hacia dónde. Porque una vez que los tengas aterrizado, vas a encontrar el camino para luego generar tu hoja de ruta con diferentes componentes diferenciales. Básicamente es la base de la competitividad. ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que muy bien. Sé que muy bien. Lo siguiente de la matriz, y esto va a ser a modo de tarea, es que una vez que tengas tu interrogatorio completo, tú debes tener ya a ese punto un enunciado del problema. Debes saber ya de qué va el problema. Debes haberlo escrito en un solo párrafo y decir, ok, me he dado cuenta que en base a la autoobjetiva y en base a las interrogantes, el problema que quiero resolver por mi propósito es este. O puede ser porque quieras hacer dinero, porque quieras ser unicornio. Todas las razones son válidas. Y luego tienes que decidir si el problema que has enunciado, que has definido, es o crítico, o sea, es muy importante de resolver, es solamente importante, o sea, en algún momento tendré que resolverlo, es requerido, es decir, a alguien necesita que se le resuelva ese problema, alguna empresa, alguna industria está esperando esa solución, pero es semi-painkiller, por usar el término. Si es opcional o no es necesario, descártalo. Si es opcional el problema que has descrito o no es necesario, no le va a importar a nadie. Y por último, una vez que ya has definido que el problema va entre crítico e importante, lo siguiente que tienes que hacer, el siguiente paso que tienes que tomar es, si vas a lanzar una encuesta para saber más del mercado y del cliente y que validen tu problema, a question, si tienes que indagar más en la información para validar la data objetiva, information, si tienes que aplicar una tarea, como por ejemplo subir a bordo un cofundador o preguntarle a alguien que te ayude con la parte tecnológica, es decir, aplicar una acción sobre algo, desarrollar algún tipo de analítica, por ejemplo, o filtrar la data de manera que puedas tener mayor claridad con respecto al problema, es una tarea, o si te marcas un objetivo, y el objetivo sería, tengo el problema validado, es crítico, y lo siguiente que voy a hacer es me voy a plantear un objetivo, y mi objetivo es construir una prueba mínima viable, un prototipo o una prueba de concepto. Ese es un go, algo que puede ser sometido a una métrica. ¿Qué te parece? Espero que esta información te haya servido para entender cómo aterrizar el problema y a través del problema entender el propósito. En el capítulo siguiente abarcaremos un tema diferente, un tema nuevo, para que tú puedas seguir esta escalada hacia convertirte en una startup. Mi nombre es Jorge Toledo Chacón, soy director de School of Startups y recuerda, School of Startups es el único programa online y en vivo que te permite aprender a hacer una startup directamente de aquellos fundadores de startups reconocidos que ya lograron tener éxito. Si quieres saber más, visítanos y con gusto hablaremos contigo para entender tu proyecto. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Buen día.